Archivo de Ceniza presenta La caza de Ser Odraн. Un relato sobre luna roja, penitencia y una bestia nacida de una verdad que un padre se negó a confesar. Ser Odran ya no rezaba bajo la luna roja. Corría bajo ella. En Baldros, los hombres lobo no nacían de una mordida. Nacían de una confesión incompleta. Cada luna roja, los penitentes subían de rodillas hasta la ermita del bosque, con cadenas al cuello, sal en la lengua y el nombre de su pecado escrito en la piel. Si confesaban toda la verdad, la bestia dormía. Si ocultaban una sola culpa, la luna la encontraba. Ser Odran había subido aquella noche para salvar a su hija. Volvió como aullido. Al amanecer la ermita apareció destrozada. Las cadenas estaban rotas. Su espada yacía junto al altar, cubierta de pelo negro. Y sobre la piedra santa, alguien había arañado 3 palabras con uñas o garras. Padre mintió. La aldea de Baldros no discutió qué debía hacerse. Allí nadie confundía compasión con supervivencia. Sacaron sal gruesa de los graneros, puntas de hierro de las herrerías y cadenas bendecidas del osario. Los perros fueron encerrados porque ninguno quería acercarse al bosque. Los cazadores se pintaron cruces de ceniza en el pecho. Los sacerdotes afilaron cuchillos de plata vieja, aunque todos sabían que la plata solo servía si el culpable quería morir. Mara, la hija de Odran, fue la única que rechazó la caza. Ya era adulta. Había enterrado a su madre. Había cuidado a su padre cuando las pesadillas le mordían la voz. Y había visto demasiadas veces cómo los hombres llamaban monstruo a aquello que preferían no entender. Su padre había mentido, sí. La luna lo había probado. Pero en Baldros, toda bestia conservaba una puerta humana. La verdad que no se dijo. El primer muerto apareció antes del mediodía. Se llamaba Rulben y había sido alguacil del santuario. Lo encontraron colgado de un roble, con sal metida en la boca y el pecho marcado por 4 zarpas profundas. Le habían dejado el corazón intacto. Eso inquietó más a los viejos. Una bestia hambrienta come. Una bestia culpable escribe. Junto al cadáver, alguien había trazado una palabra en barro rojo. Testigo. La segunda víctima fue una mujer llamada Sera, antigua sacristana de la ermita. Estaba viva cuando la encontraron, aunque no por misericordia. Tenía la espalda rota contra la puerta de su casa y repetía una frase entre dientes. La luna vio lo que nosotros callamos. Murió antes de que los sacerdotes pudieran hacerle confesar nada. Mara escuchó esas palabras desde el otro lado de la plaza y comprendió que su padre no estaba matando al azar. La bestia buscaba a quienes sabían. Mara fue a la casa de su madre al caer la tarde. Nadie entraba allí desde hacía años. Decían que Elira, esposa de Odran, había muerto durante una luna roja, devorada por la primera bestia que bajó del bosque. Mara había crecido con esa historia como se crece con una cicatriz, sin tocarla demasiado. Pero las casas recuerdan lo que las familias entierran. Bajo una tabla suelta encontró un pañuelo de boda, una medalla rota y una carta sin enviar, escrita por su madre la noche anterior a morir. La carta no acusaba a la luna, acusaba a los hombres. Elira había sido señalada como portadora de la maldición de Baldros. No porque hubiera pruebas, sino porque las aldeas aterradas necesitan un rostro al que culpar antes de aceptar que el horror vive repartido entre todos. La luna roja se acercaba. Mara estaba enferma. Los sacerdotes dijeron que, si entregaban a Elira como raíz del mal, Mara sería perdonada. Odran suplicó. Luego cayó.
y cuando la llevaron encadenada a la ermita, él sostuvo a Mara entre los brazos y dejó que todos llamaran justicia a lo que era miedo. Mara leyó la última línea varias veces, hasta que las letras dejaron de comportarse como letras. Si un día preguntas por mí, recuerda esto. Tu padre no me mató con la espada. Me mató dejando que me nombraran culpable. La cacería salió al anochecer. 12 hombres, 3 sacerdotes y 2 penitentes que todavía arrastraban cadenas de antiguas lunas. Mara los siguió por otro camino, llevando solo una lámpara, la carta de su madre y un saco pequeño de sal. No quería matar a Odraн. Tampoco sabía si quería salvarlo. A veces ambas cosas se parecen demasiado cuando se trata de familia. El bosque de Baldros no era grande, pero bajo luna roja parecía no terminar nunca. Los árboles crecían inclinados hacia la ermita, como oyentes viejos. En las ramas colgaban tiras de tela de penitentes anteriores. Algunas tenían nombres, otras solo manchas donde la lluvia había borrado los pecados. Mara oyó el primer grito al llegar al arroyo seco. La bestia cayó sobre los cazadores desde arriba. No era un lobo completo, tampoco un hombre. Era Odran estirado por su mentira. Espalda arqueada, brazos demasiado largos, pelo negro saliendo entre placas de armadura rota, ojos humanos hundidos en una cara que la luna había obligado a confesar con dientes. Mató a un sacerdote de un solo golpe. Derribó a 2 cazadores. Luego se detuvo ante el tercero, olió su cuello y lo dejó vivo. Mara entendió por qué. Ese hombre no había estado allí la noche de Elira. La bestia no cazaba carne, cazaba memoria. Odran huyó hacia la ermita, herido por una lanza de hierro. Mara llegó antes que los supervivientes. Encontró a su padre junto al altar, medio transformado, arañando la piedra con manos que cambiaban entre dedos y garras. En el suelo había nombres escritos una y otra vez: Rulben, Sera, Helmont, Kael. Todos los que habían firmado, bendecido o callado la entrega de Elira. Odran levantó la cabeza. Durante un instante fue su padre. No el caballero, no la bestia. Solo un hombre viejo, roto y lleno de una vergüenza que ya no tenía piel suficiente para esconderse. Mara puso la carta de su madre sobre el altar. Confiesa. La palabra le salió baja, pero la ermita la oyó. En Baldros, las ermitas escuchan mejor que los hombres. Odran retrocedió. Dijo que había intentado salvarla. Dijo que Mara estaba muriendo. Dijo que los sacerdotes le prometieron que Elira solo sería encerrada hasta que pasara la luna. Dijo todas las partes de la verdad que aún podían hacerlo parecer padre antes que cobarde. Mara abrió el saco y se llenó la mano de sal. Toda la verdad. Odran gritó cuando la luna tocó el altar. Su cuerpo volvió a partirse. La bestia quiso salir completa, pero la sal cayó sobre su lengua y lo obligó a hablar. Entonces confesó. Confesó que oyó a Elira gritar su nombre desde dentro de la ermita y no abrió la puerta. Confesó que la escuchó suplicar que protegiera a Mara sin convertirla en excusa. Confesó que cuando la luna bajó y los aullidos empezaron, él se alejó. No para salvar a su hija, para no tener que mirarla morir. Y confesó lo último. Elira no murió aquella noche. La primera bestia de Baldros había nacido de ella. Mara sintió que la ermita entera respiraba. Bajo el altar, algo golpeó una vez, después otra. Odran lloró con una boca llena de colmillos. La luna roja iluminó los muros y todas las viejas confesiones escritas en ellos empezaron a sangrar tinta oscura. La bestia de Odran se encogió, no vencida, sino reconocida. La verdad no la mató. Le quitó el derecho a fingir que era otra cosa.
Los cazadores llegaron tarde. Encontraron a Mara de pie, a Othran de rodillas y una garra negra saliendo por una grieta bajo el altar. El sacerdote más joven quiso clavar su cuchillo en Othran, pero Mara se interpuso. No por perdón. Esa palabra era demasiado limpia. Se interpuso porque ahora sabía que matar a su padre solo enterraría otra vez la historia que los había creado. Entonces la garra golpeó el altar desde abajo y la piedra se partió. No salió una bestia entera, solo un brazo cubierto de pelo gris, una mano larga, una respiración que olía a sal vieja y años encerrados. Othran bajó la cabeza hasta tocar la piedra rota. Por primera vez desde la muerte de Elira, no pidió salvarse. Pidió ser dejado allí. Mara entendió. Si la bestia de su madre seguía bajo la ermita, alguien debía custodiar la verdad para que Baldros no volviera a convertirla en leyenda cómoda. Othran no podía deshacer lo que hizo, pero podía dejar de huir de ello. Al amanecer, los cazadores bajaron sin trofeo. Dijeron que Ser Othran había muerto porque era más fácil que decir que lo habían dejado encadenado bajo la ermita junto a aquello que una vez fue su esposa. Mara no corrigió la mentira en la plaza. Todavía no. Primero abrió los registros del santuario. Primero leyó nombres. Primero descubrió cuántas bestias de Baldros habían nacido de culpas que otros llamaron sacrificios necesarios. Desde entonces, en cada luna roja, Mara sube sola a la ermita. Lleva sal, cadenas y 2 nombres escritos en la piel, el de su padre y el de su madre. Algunos dicen que habla con una bestia bajo el altar. Otros dicen que escucha 2 aullidos y distingue cuál pide perdón y cuál todavía espera justicia. Años después, Iria recibió en el archivo de ceniza una losa rota procedente de Baldros. En ella había 3 palabras arañadas con una fuerza imposible. Padre mintió. Debajo, escritas después con mano humana, aparecían otras 4. Y Baldros también. Y así quedó registrado en el archivo de ceniza, donde algunas bestias no nacen para ocultar pecados, sino para perseguirlos hasta que alguien se atreve a decirlos completos. Si este relato ha dejado ceniza en tu memoria, deja tu marca bajo este archivo. Suscríbete a Archivo de Ceniza para escuchar el próximo testimonio antes de que alguien lo entierre de nuevo. El archivo volverá a abrirse pronto.